Muy buenos días para todos. De nuevo para nosotros es un privilegio la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Ha sido un tiempo bien especial, no solamente para ustedes, como lo menciona el pastor, sino para nosotros también ha sido de gran bendición poder compartir y poder impartir lo que el Señor nos ha entregado, pero nosotros también hemos sido grandemente bendecidos por su amor, por su aprecio, por su recepción. Muy bien, entonces, ¿quiénes vinieron a nuestro seminario de esos días? Bueno, felicitaciones. Los que no, Dios en su misericordia nos dejó una porción, amén. Entonces vamos a preparar nuestro corazón y le voy a invitar a que en esta mañana abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 8. Esta porción habla acerca de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido. ¿Cuántos quieren ser felices, dichosos y bendecidos? Jesús nos dice: bienaventurados los de limpio, los de puro corazón, porque su recompensa es que ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo lo quiero ver en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi ministerio. Quiero contar permanentemente con su respaldo y yo lo quiero ver en cada escenario de mi vida. Y esta promesa de su presencia manifiesta en mi vida va a ser resultado de un paso de obediencia, y ese paso de obediencia tiene que ver con la pureza del corazón. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de la castidad. La palabra castidad es la misma palabra de pureza. Cuando se hace referencia a veces a un caballo y dice es de pura casta, se está hablando de la pureza de su raza. No se ha contaminado, no se ha mezclado. Y castidad es una palabra que está escrita en el corazón de Dios para este tiempo. Castidad tiene que ver con la pureza, la santidad, y sobre todo quiero enfocarme en esta mañana en la pureza en el área sexual, porque hablar de sexo es hablar del corazón. No es cierto que cuando uno tiene una relación sexual solamente involucra sus miembros genitales, sino que la Biblia claramente me muestra que una relación sexual es una entrega del corazón. Por eso Jesús advierte: bienaventurados los de limpio, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y en lo primero que me quiero poner de acuerdo con ustedes en esta mañana es que el sexo es algo bueno. Dios creó a Adán y lo creó como nos ha creado a todos nosotros, como seres espirituales, como seres emocionales, pero también como seres sexuales. Es algo bueno, es algo santo. Por eso es que hay que hablar del sexo con reverencia, con respeto, porque nuestro Dios es un Dios reverente, que reverencia el sexo y que quiere que de esa misma manera su iglesia también lo reverencie, porque es un don que Él nos ha dado. La Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, y el sexo es un regalo de Dios. ¿Usted puede decir eso conmigo en esta mañana? El sexo es un regalo de Dios para nuestras vidas. Es un regalo que Él nos dio para que nosotros pudiéramos experimentar placer. Pero como todo buen regalo tiene ciertas condiciones. Siempre comparto que debido a las salidas ministeriales aprovechamos los viajes por allá en octubre para comprar los regalos de Navidad. Y pues cuando mi hijo era más pequeño le comprábamos el regalo con 2 meses de anticipación, porque nos ahorrábamos un dinero y lo manteníamos guardado en un lugar. Pensábamos que él no se daba cuenta, pero ustedes saben cómo son los niños de precoces, y a los 7 años, 8 años él ya sabía dónde estaba ese regalo, y él esperaba que nos durmiéramos porque él quería ir a tocar el regalo, él quería oler el regalo, él quería abrir el regalo y, si le era posible, disfrutar el regalo. Gracias a Dios mi hijo tiene un papá como yo, porque yo me le iba detrás, y cuando él estaba a punto de tocar el regalo escuchaba la voz de su amado padre diciéndole: Juan, tienes que esperar la Nochebuena. Y en ese mismo sentido, el sexo es un regalo, pero tenemos que esperar la Nochebuena.
El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué es la Nochebuena? ¿Cuáles son las condiciones que Dios establece para que yo pueda disfrutar del placer sexual? ¿Qué espera Dios que pase en mi vida para que yo pueda acceder a ese regalo sexual? Porque es cierto que es un regalo, pero no todos los regalos deben ser entregados en cualquier tiempo. Digamos, entregarle un vehículo a un muchacho que no tiene pase, en vez de darle un beneficio, se le va a traer un perjuicio. Y eso pasa en relación con el sexo. El sexo es un regalo que tiene 3 condiciones particulares. La primera condición de ellas es pacto matrimonial. Hebreos capítulo 13, versículo 4, la Biblia dice: honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y más adelante es interesante que se mencionan 2 de los pecados más habituales en el área sexual. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso dice el versículo. No lo juzgaré yo, no lo juzgará usted. ¿Quién lo va a juzgar? Dios. No estamos habilitados para juzgar el comportamiento sexual de nadie, pero sí somos llamados a examinar en nuestra vida castidad y pureza sexual. Y si usted se quiere mantener dentro de la pureza sexual que Dios ha diseñado en la Escritura, entonces usted deberá tener en cuenta que el sexo bíblicamente está permitido solo hasta cuando usted conforme un pacto matrimonial. Ya son varios años en el ministerio y siempre les recomiendo la lectura de un libro necesario para la iglesia, un libro que tiene toda la información necesaria en relación a el diseño sexual de nuestra vida, y me gustaría que usted tomara nombre de este libro y de su autor para que lo consiguiera lo más pronto posible, si es que no lo tiene, y lo leyera de pasta a pasta. El libro se llama Las Sagradas Escrituras y el autor se llama Dios. Si hay alguien que tiene autoridad para hablar de sexo, es el que lo creó y el que lo diseñó. Lo que está en la Biblia nos sirve. Lo que no está allí no es importante. La Biblia y el sexo no son enemigos, son aliados. Y la Biblia sí tiene mucho contenido en relación a la pureza y al diseño de Dios en nuestra área sexual. Tanto que una de las condiciones que Dios establece para que yo pueda disfrutar de ese regalo sexual se llama matrimonio. Escúcheme, el pacto matrimonial le da protección al sexo. Hoy en día, lamentablemente, el mundo está enseñando que el sexo seguro es aquel que es sexo con condón. Pero ¿cuántos saben que para el corazón no hay condón? Por eso Jesús dijo: bienaventurado el de puro corazón. Porque cuando usted tiene sexo, usted entrega su corazón. Y aunque un condón le puede evitar a usted una enfermedad venérea, hay unas consecuencias aún peores que pueden venir cuando usted altera o se sale del orden de Dios para su sexualidad. La primera condición que Dios establece es el pacto matrimonial, porque Dios es un Dios de pacto. Y todo lo que nosotros hasta hoy hemos hecho en nuestra vida espiritual es resultado de un pacto. Un pacto que se selló por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que hoy vivimos bajo un nuevo pacto, el pacto de su gracia? Y ese pacto fue sellado a través de la sangre. Y digo esto porque cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, pero es interesante que la Biblia también menciona que en ese momento el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Quiero traer eso a lo que es una relación sexual. En el diseño de Dios, cuando un hombre, esposo, y una mujer, esposa, tienen vínculo sexual, el velo se rasga de arriba hacia abajo, de la misma forma como en la fisionomía de una mujer se rompe una tela que se llama himen. Y por lo general, en condiciones normales, hay derramamiento de sangre. Ahora, es tan serio el asunto de la sexualidad con Dios que Dios quiere que se selle ese pacto matrimonial a través de la relación sexual. Y en el tiempo de Jesús, claro, eso ha venido alterándose con el paso del tiempo por lo que comemos, por los químicos que ingerimos, por todo el tema climático. Pero cuando un hombre y una mujer se casaban y tenían una relación sexual, ellos consumaban su matrimonio en la noche número 7.
ustedes se acuerdan de el matrimonio de Raquel y Jacob, ¿cierto? Raquel y... ¿Sí fue Jacob? ¿Sí fue Jacob? Bueno, Raquel y Jacob, ellos se casaron y la séptima noche se fueron a tener relaciones sexuales. Y después de 7 días de estar tomando vino dentro de su fiesta, pues él no sabía con quién se acostaba y por eso el día siguiente abre los ojos y resulta que no está con Raquel, sino con Lea, su hermana. Entonces, ¿por qué hubo esa confusión? Pues porque habían estado 7 días celebrando y en un matrimonio con esta característica hay un personaje que la Biblia habla de él como Juan el Bautista, que fue el amigo del esposo. ¿Quién era el encargado o qué hacía el amigo del esposo? Él estaba atento a que el esposo y la esposa estuvieran allí en su noche nupcial y luego el esposo le pasaba la sábana. Y él entonces delante de los invitados mostraba la sábana y la sábana tenía un manchón de sangre y la gente celebraba porque esa mancha de sangre estaba evidenciando que esa pareja había vivido castamente, puramente hasta el día de su matrimonio. Ahora, hoy en día eso no se usa. No se lo recomiendo para su ceremonia matrimonial porque los invitados no van a aplaudir, sino que van a salir corriendo. Pero yo quiero ir es al principio, que es que debemos levantar una generación bajo estos principios. Yo no solamente estoy considerando 100 personas que hoy están escuchando este mensaje, sino todas las personas que usted va a poder influenciar, sus hijos, sus nietos, los jóvenes que están bajo su cobertura, sus discípulos, porque debemos volver al diseño. El matrimonio le da protección a la sexualidad. En alguna ocasión había una pareja que estaba teniendo cierto acercamiento sexual entre ellos antes de casarse y vinieron al apóstol Pablo y le dijeron: Pablo, nosotros estamos que mejor dicho no nos aguantamos. Y Pablo dice: mire, es mejor que se case y no que se esté quemando. Así que Pablo tenía la visión de que el sexo era algo fogoso y definitivamente el sexo tiene que ver con una pasión de encender un fuego y por eso debe estar protegido en una chimenea. El matrimonio es la chimenea que le da protección al fuego de la sexualidad. Prender fuego en un lugar diferente a la chimenea es altamente riesgoso porque puede quemar toda la casa. Entonces debemos entender y comprender el diseño de Dios para nuestra vida sexual. Comienza esperando la Nochebuena, esperando el tiempo de mi matrimonio, pero muy importante, la persona que Dios tiene para mí. Cuando muchas veces en orientación o en consejería atendemos un matrimonio, ellos nos hablan de sus conflictos en el área de la convivencia. Siempre o por lo general nos damos cuenta que ese conflicto, espiritualmente hablando, no nace en el matrimonio en sí, sino que nació en el tiempo de la soltería. Permítame, hago un paralelo entre Israel llegando a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es nuestro matrimonio. El noviazgo se asemeja al tiempo del desierto, que cuando yo soy fiel en el desierto, puedo ser introducido en el matrimonio. De todos los que salieron de Egipto y cruzaron por el desierto, solo 2 por fidelidad entraron en Canaán. ¿Y qué es la leche y la miel? La sexualidad de mi matrimonio. Entonces, si usted quiere disfrutar de la leche y de la miel en su tierra prometida, usted debe ser fiel en su desierto, en el tiempo de noviazgo. Hace un tiempo nos invitaron a compartir acerca del noviazgo en una iglesia y comencé diciéndoles: es la primera vez que voy a hablar de un tema que no es bíblico, porque si usted va y busca en la concordancia noviazgo, no hay noviazgo, porque la Biblia no tiene, digamos, el pensamiento de noviazgo. La Biblia presenta el pensamiento de compromiso nupcial. José y María estaban desposados, o sea, comprometidos a establecer un matrimonio. Eso me lleva a mí a pensar que cuando alguien me dice tengo novia, significa es que esa es la persona con la que se va a casar. Si usted no se va a casar con la persona, no se el novie. Uno se el novia cuando tiene la certeza de que esa persona es la persona con la que finalmente va a casarse. Y permítame, les hablo un poco escuetamente del asunto, porque creo que el mundo sí está hablando con mucha claridad. Y un hombre, cuando está pensando en llevar una mujer al altar, está pensando en la mamá de sus hijos. Así que la próxima vez, pensando en las jóvenes que hay aquí, la próxima vez que su novio
le diga deme la prueba de amor, usted va a abrir la mano y le va a pegar una cachetada. Y le va a decir, esa es la prueba de amor de que yo me amo a mí misma. Ese es el secreto. Porque el sexo antes de tiempo no es diseño de Dios. El sexo antes del matrimonio no es diseño de Dios. Por eso la Biblia dice que muchos perecieron en el desierto y muchas cosas se mueren en el noviazgo y después se manifiestan en el matrimonio. Entonces vuelvo al caso de la pareja que tiene conflictos, tienen celos, desconfianza, la comunicación es complicada y cuando hacemos un análisis de su relación llegamos al punto de preguntarles, ¿ustedes vivieron castamente en su noviazgo? Y algunos nos dicen, no. Entramos en relaciones sexuales. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que uno da un mensaje a su futuro cónyuge. Cuando yo me cuido en el área sexual en mi noviazgo, yo le estoy diciendo a la otra persona lo siguiente. Yo le estoy diciendo, yo te amo, yo te deseo, pero por encima de eso tengo temor de Dios. ¿Cuántos solteros, solteras quieren casarse con una persona que tenga temor de Dios? Entonces, antes de buscar esa persona, conviértase usted en esa persona. Una persona que tiene temor de Dios. Escúcheme bien lo que digo, temor de Dios. Porque es que yo conozco gente que ama a Dios, pero que peca en el área sexual. Porque el amor no es suficiente. El amor es como un acelerador que me impulsa en la autopista de la integridad sexual. Necesitamos amor porque el amor me impulsa, pero también necesitamos freno. Porque llegará el momento, las tentaciones, donde yo tendré que aplicar ese freno. ¿Y cuál es el freno? Mi temor de Dios. La diferencia por qué David no resistió su tentación con Betsabé y pecó. Él prefirió el fuego de Betsabé antes que el fuego de Dios. En cambio, José, con la esposa de Potifar, era una mujer de autoridad, era una mujer mayor, podía ser una persona que lo asediaba, que era tentación para él, pero él propuso en su corazón no pecar, porque José, además de el amor que sentía por Dios, él tenía ¿qué? Temor de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con esta pareja que no se guardó en el noviazgo? Que cuando se casan van a haber situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando el esposo llama y dice, mi amor, esta tarde debo quedarme a hacer cierre contable con la contadora toda la noche y llego al amanecer. La esposa cuelga, pero ¿sabe qué ocurre en su mente? Rebobina. Y el mismo mensaje de su noviazgo ahora se le hace presente en su matrimonio. ¿Qué me da la seguridad a mí de que ese hombre que decía amar a Dios, servir a Dios, peca en el área sexual conmigo? ¿Qué garantía tengo yo ahora que en el matrimonio no va a pecar con otra persona? O sea, el mensaje es así de claro. Y por eso hacemos bien en escuchar a Dios en relación a nuestra sexualidad. Escúcheme bien lo siguiente. La castidad en la soltería nos prepara para la fidelidad en el matrimonio. ¿Con quién debo casarme? Con una persona que haya mostrado en la etapa de la soltería temor de Dios. Porque eso me asegura que después del matrimonio ese temor seguirá albergado en su corazón. Necesitamos volver al diseño de Dios para nuestra sexualidad y en ese sentido la primera condición que Dios establece es pacto matrimonial. Número 2, y esto no era necesario hablarlo hace algunos años, pero hoy sí que es necesario. La segunda condición para que yo pueda disfrutar del regalo de mi sexualidad se llama género contrario. Diga conmigo género, por favor. El primero que habló de géneros, antes de toda esta ideología diabólica, entre otras cosas, mundana y animal, el primero que habló de géneros fue Dios. Desde el comienzo de la Biblia, Dios habló de género. Y cuando la Biblia hace referencia a género, hace referencia a una esencia particular, a una especie. Y todo lo que Dios creó, lo creó en dos géneros, hasta los animales. Dios los creó en géneros. Y vino entonces Adán y le puso nombre a los animales y los animales venían de dos en dos. Eso es interesante, ¿no? Antes de que llegara Eva, Dios le permitió a Adán darse cuenta que él necesitaba una ayuda idónea. ¿Cuántas mujeres son ayuda idónea?
Es interesante porque he escuchado que dicen que el hombre es la ayuda idónea de la mujer, pero eso no es bíblico, porque la mujer no necesita ayuda. Ellas son tremendas, ¿cierto? Nuestras mamás, nuestras esposas, nuestras hijas son tremendas. La ayuda idónea le fue dada al hombre. Dios vio al hombre y dijo, no, este cabezón por sí solo no, necesito darle la ayuda idónea. Y venían entonces los animales, venía el gallo y la gallina, venía el tortuga y la tortuga, el pulgo y la pulga, el balleno y la ballena, el mico y la mica. Y entonces Adán se dio cuenta de que él estaba solo. Y eso es impresionante porque Dios le dio un sueño. Y cuando lo duerme, él se despierta y al despertar, ¿a quién ve? A Eva. Y él dice, wow, esta sí, no se parece ni a la burra, ni a la ballena, ni a la chimpancé. Porque él pudo pensar en la chimpancé, pero era muy peluda. Entonces dijo, no, 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 no. Pero cuando vio a Eva dijo, wow, la Biblia dice que él dijo, wow. Y esto es tremendo porque acá hay un principio que desde el Génesis se está revelando. ¿Cómo debo estar yo para conocer a la persona que se va a casar conmigo? ¿Cuál debe ser mi estado para yo conocer la mujer de la mamá de mis hijos y la abuela de mis nietos? La respuesta es dormido. Necesitamos estar dormidos eróticamente. Con razón, Cantar de los Cantares en varias oportunidades dice, no despierten el amor antes de tiempo. Y de la misma forma no podemos despertar el sexo antes de tiempo. ¿Cuál es el problema de esta generación? Y es que nos despertamos antes de tiempo. Nos despertamos prematuramente. Y fuimos despertados de muchas formas, de muchas maneras. Hoy en día los que despiertan a nuestros hijos por lo general son las escenas de televisión a las que los exponemos. Las novelas, que es mejor novela. Porque muchas veces no nos damos cuenta y es que el primer órgano que se activa en el área sexual son nuestros ojos. Jesús dijo lo siguiente, si tu ojo te es puro, todo tu cuerpo te será puro. Así que el enemigo va a pretender de todas maneras abrir nuestros ojos en el campo sexual. Hoy una de las mayores adicciones que golpean la iglesia se llama pornografía. Y eso ha hecho un daño terrible en el corazón, no solamente del joven, sino del adulto. Porque la pornografía lo que hace es abrir sus ojos de una forma impura. Los ojos son la puerta de entrada y de acceso. El enemigo va a querer abrir sus ojos, pero su intención final es instalarse en el cetro de su corazón. Así como en la antigüedad, los invasores venían a Jerusalén, derribaban primero sus puertas, pero su intención final era establecerse en el trono, robar el trono. De la misma forma, hoy en día el enemigo está incitando, está tentando con impureza sexual nuestros ojos. Por eso me llama mucho la atención, y eso es algo que debe ser parte de la administración en esta mañana, la necesidad de hacer un pacto con nuestros ojos. Job capítulo 31, versículo 1, la Biblia dice que Job hizo pacto con sus ojos. Él pactó, él propuso en su corazón, no voy a mirar a una mujer de una forma lujuriosa, no voy a mirar pornografía, no voy a mirar a las personas y obsesionarme con alguna parte de su cuerpo. Y esto es tremendo. Alguien, cuando yo estaba compartiendo esto, me dijo, pastor, pero ¿cuál es el problema? Yo tengo derecho de ver el menú. Pero realmente no nos damos cuenta y eso va sembrando impureza en nuestro corazón. Y mire, uno de los daños más profundos que causa la pornografía en la vida de una persona es que le invalida la capacidad de amar puramente. Hace un tiempo una señora nos habló acerca de que su esposo se la pasaba viendo pornografía cuando todos iban a dormir, subía al computador del tercer piso y allí veía pornografía. Y ella no se sentía amada. Obvio que no, porque una de las cosas que la pornografía hace es que le invalida la capacidad de amor, la capacidad de amar. Terminamos confundiendo amor con lujuria. Y tengo que decir todo eso porque debido a que nos despertamos hoy
previamente, debido a que no estamos dormidos, sino que asuntos hemos dejado que entren a nuestros ojos, a nuestros oídos y que se instalen en nuestro corazón. Por eso es que se ha desvirtuado tanto el diseño de Dios para nuestra sexualidad, porque no estamos teniendo en cuenta a Dios. Interesante lo que dice Romanos capítulo 1, en 3 versículos hace referencia a que Dios entrega. Me refiero a Romanos 1:24, Romanos 1:26 y Romanos 1:28. En estos 3 versículos la Biblia afirma que Dios entrega. ¿Y a qué entrega Dios? A la voluntad de los hombres. Porque en asuntos como estos solamente hay 2 opciones de oración. La primera oración es: Señor, hágase tu voluntad en mi vida sexual. O la segunda oración y perjudicial es: Señor, más bien que se haga la mía. Y cuando una persona es insistente en hacer su voluntad y en vivir su sexualidad no acorde con los lineamientos bíblicos, Dios finalmente, ¿qué le dice? Hágase su voluntad, te entrego. Te entrego a lo que tú quieres. Te entrego a lo que tú quieres experimentar. Pero ten en cuenta que eso va en contravía de mi palabra y la paga del pecado se llama muerte. Le voy a leer rápidamente estos versículos. Dios los entregó a la inmundicia. Estoy leyendo Romanos 1:24, en los apetitos de sus corazones. Vuelvo, insisto, la sexualidad es un asunto del corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La masturbación es un tipo de deshonra al propio cuerpo, porque el sexo no fue diseñado para tenerlo a solas. El sexo fue diseñado por Dios para compartirlo con la mujer de mi pacto, en el caso de los hombres. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, pornografía antes que al Creador. Versículo 26, ellos insistieron en seguir teniendo estas vidas lujuriosas, impuras, así que Dios, ¿qué? Los entregó. Frente a un tema como estos hay 2 caminos: arrepentirnos y pedir al Espíritu Santo que nos capacite para vivir bajo el diseño de Dios, o el otro es persistir en el pecado, sabiendo las consecuencias que la misma Biblia trae sobre mi vida. Versículo 26, por segunda vez Dios dice: Dios los entregó. En esta ocasión a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Aquí hay muchísimo que decir, porque muchas personas me preguntan: pastor, ¿el sexo oral es de Dios? ¿El sexo anal es de Dios? Y definitivamente no. La pregunta es: ¿dónde aprendió usted acerca de eso? Y no he encontrado a alguien que me diga: es que Dios me reveló. No. Cuando ellos dicen dónde aprendieron de eso, deben remontarse a episodios de pornografía. Porque la pornografía lo que muestra y lo que presenta es algo totalmente contrario al diseño de Dios para nuestra sexualidad. Por eso es que una persona adicta a la pornografía está dañada para amar puramente. Y el ejemplo es el siguiente: imagínese un muchacho, 16 años, 18 años, comienza a experimentar sentimientos de aprecio, cariño, hasta románticos hacia su compañera de colegio. Y cuando él es puro, cuando él no se ha despertado en el área sexual, cuando piensa en salir con la niña, ¿qué es lo que piensa? Él pensará: vámonos a tomar una gaseosa y un bizcocho, el Nico Lucas, y reírse un rato y hablar de la familia y de pronto ir a ver una película y hablar de los papás y por ahí, pero más mucho de pronto al final tomarse de la mano y un beso en la mejilla. ¿Eso qué me muestra? Ese muchacho tiene pureza. Pero cuando en la primera cita el muchacho le dice a la mujer: entonces, ¿qué, mamita, camina al motel? Eso habla de que no ama, de que está dañado para amar, de que ya la pornografía ha hecho lo suyo, entre otras cosas porque esta generación es una generación pornonativa. Es decir, conocen la pornografía antes que su exploración propia a nivel sexual. Porque anteriormente uno debía buscar la pornografía, hoy no, hoy la pornografía te busca. Usted puede estar haciendo una transacción bancaria y la pornografía lo busca. Es tan dañina, es tan nociva, pero a la vez tan peligrosa, y es el pecado, como hablábamos ayer, uno de los pecados ocultos. Líbrame de los pecados ocultos. ¿Por qué es oculto? Porque es anónima, porque es confidencial y porque es disponible. Joven querido que me está escuchando hoy, la pornografía no es un parque de diversiones en el área sexual.
La pornografía no es una etapa de la vida. Por lo general, alguien que entra a corta edad en la pornografía es un adulto que queda adicto para el resto de su vida. Por eso es importante hoy cuidar mi corazón en ese sentido. Y por último, versículo 27, los hombres dejaron la relación natural y se encendieron en su lascivia otros con otros, homosexualidad, lesbianismo. Y acá está el punto, versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente depravada. ¿Cómo puedo detener yo esto, pastor, si yo he entrado en eso? Arrepintiéndose con todo su corazón y proponiendo en su corazón, como lo hizo José, tener temor de Dios y vivir una vida centrada en Dios, en su palabra y bajo su diseño. No me he olvidado que estoy en el segundo aspecto, en la segunda condición que Dios establece para el disfrute del regalo sexual, que le dije que se llama género contrario. Pero tenía que dar todo esto, todo este fundamento bíblico para mostrar que hoy en día las personas, el humanismo, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, han considerado que las relaciones con personas de su mismo género están habilitadas. Entre otras cosas, eso es otro daño que causa la pornografía. Es interesante, tengo acá la referencia del versículo, que en Génesis se nos habla de un hombre que estaba mirando por una ventana. Génesis 26:8. Es Abimelech. Abimelech está mirando por una ventana y eso se llama voyerismo, porque él está mirando a Abraham acariciando a su esposa. Y esto es interesante porque hoy en día la ventana que más se abre es la ventana de la pornografía. Hoy en día, como esto está a un clic de distancia, entonces le digo que esto de la confusión de los géneros ocurre porque la pornografía como adicción tiene la misma implicación de una persona que consume droga. Una persona que consume droga comienza con dosis pequeñas que aparentemente no le hacen daño, pero después esa dosis pequeña no le alcanza y entonces él va a tener que ir por más, por más, por más. Incluso termina robando a sus propios papás para ir a comprar droga que el cuerpo le está pidiendo. Entonces es preocupante cuando uno está viendo una serie. A mí me gustan mucho las series de Netflix, tengo algunas buenas para recomendar, pero aquellas series donde pasan escenas pesadas en esta área son series vetadas. Entonces me llamaba la atención escuchar a alguien que alguna vez me dijo a mí: ay, mira, ¿tú viste tal cosa? Y yo le dije: no, yo no la vi porque tiene unas escenas pesadísimas. Y por lo general yo siempre estoy con mi hijo viéndolas. Entonces le dije: no la vimos, quedó vetada. Y él dijo: no, a mí eso no me hace daño, a mí eso no me afecta, a mí eso no me da cosquillas. El punto es este, que una persona que ya está tan adicta, ya el consumo de pornografía blanda no le hace daño. Y eso evidencia que necesita un consumo todavía mayor. Recuerde, como adicción es algo que te sumerge cada día más profundo. Entonces, cuando uno accede a la pornografía, sale una posibilidad de menús. Al comienzo, la curiosidad es ver una foto. En el caso de un hombre, de una mujer. Pero después eso ya no le hace cosquillas, ya no le genera, ya no alimenta la lujuria. Entonces ya no va a ver la foto, ahora va a ver el video. Y con el paso del tiempo el video tampoco lo va a satisfacer. Y hay una degradación en este ámbito por no tener en cuenta a Dios, que finalmente se va a terminar entrando en otras cosas que jamás yo pensaría que llegaría a entrar. Sexo interracial, sexo de niña con niña, de niño, con animales. Y uno dice: ¿cómo hay eso allí en ese menú pornográfico? Bueno, es que no habría pornografía si no hubiera consumidores. Y digo todo esto porque hoy la homosexualidad, que parece ser algo muy de moda, de mucha opción, es el resultado de personas adictas a la pornografía. Porque ya la relación natural fue menoscabada, fue tan alterada, fue tan dañada y llena de impureza, que ahora necesita una nueva experiencia, y por eso se da a la posibilidad de entrar en esa ventana. Voy a mostrar rápidamente un ejemplo y para ello necesito algunos personajes. Pastor, ¿me ayuda por favor? Su hijo también acá, la esposa de su hijo y a ver qué más, Y tú, ven, listo, gracias. ¿Acá las alcanzan a ver o los subo? Acá las alcanzan a ver, listo. Muy bien, acá está el papá de esta historia.
Listo, acá está su hijo. Listo, por favor, muy bien. Estoy hablando de que una de las condiciones para que yo pueda disfrutar del placer sexual se llama género contrario. El primero que habló de géneros fue Dios. La Biblia establece los géneros con 3 propósitos. Tengo que pasar esto muy rápido. Número 1, el primer propósito de que Dios diseñara los géneros es que los géneros revelan la imagen de Dios. No solamente el hombre fue hecho a la imagen de Dios, sino también ¿qué? La mujer. Hay asuntos de la imagen de Dios que quedaron revelados tanto en el hombre como en la mujer. Por eso mucho cuidado con esos chistes que a veces hacemos. Ay, es que las mujeres, y las mujeres, ay, es que los hombres. Porque en esos chistes a veces pasados de tono estamos tocando la imagen de Dios. Porque Dios se reveló tanto en el hombre como en la mujer. Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no es machista, tampoco feminista, Él es padre. Y como padre, cuando uno tiene un hijo y una hija, trata de ser lo más ecuánime, justo y no tener acepción de personas. La segunda razón por la cual Dios crea los géneros es que los géneros se complementan. Hombre y mujer son café y leche. En cambio, hombre y hombre, tinto doble. No se mezclan, no se complementan, no pueden. Por eso es que en una relación de homosexualidad hay tanta infidelidad, porque el hombre pretende que otro hombre lo complemente y al ver que no, busca otro y otro y otro y jamás funcionará, porque es pretender fritar unos huevos en una licuadora. La licuadora no fue diseñada para fritar huevos. Entonces nunca un hombre fue diseñado para complementarse con otro hombre. Entonces la segunda razón por la cual Dios crea los géneros es porque los géneros se complementan. Y la tercera razón, que para ello pedí que mis actores estuvieran acá, es porque los géneros se atraen. Funcionan como la electricidad. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Pero entonces, pastor, ¿por qué yo siento atracción hacia personas de mi mismo género? Se lo voy a explicar. ¿Dónde se perdió la moneda los que estuvieron el jueves conmigo? Muy bien. Todo tiene su origen en un contexto familiar. Todo tiene su origen en la relación paternal. Recuerde, identidad, lo que yo soy, está relacionado con paternidad. En el diseño de Dios, el padre par, en el caso de las mujeres, su mamá, en el caso de los hombres, su papá, es el encargado de formar identidad. Y cuando hablo de identidad, entiéndase también identidad sexual. Porque todos nacemos sin saber quiénes somos, pero se construye nuestra identidad a partir de esta relación significativa a nivel emocional. El padre imparte sobre su hijo lo que él es. Por eso es que por esencia el niño quiere ser como su papá. ¿Tú qué quieres ser? Como mi papá carpintero. Porque él se está identificando con sus iguales. Hay 2 momentos de identificación con su propio género. El primer momento es de los 0 a los 12 años. Eso puede tener sus variantes, pero lo voy a dejar aquí a los 12 años. ¿Tu nombre es cuál? Jonathan. Este es Jonathan de los 0 a los 12 años. Así que mire su futuro. ¿Él es Jonathan de qué edad a qué edad? Aquí está Jonathan de los 13 en adelante. ¿Cuál es su nombre? Karen. Entonces, cuando Jonathan tiene 12 años, él quiere jugar fútbol, él quiere jugar las canicas, él quiere estar con su papá. A él le dicen, hoy viene Karen a la casa. Ay, ¿Karen? Ay, qué pereza, qué arte. Karen a jugar con la muñeca, que la Barbie. No. Yo quiero que venga Juancho, Felipe, Pedro, Carlos. Y entonces la mamá me llama preocupado. Pastor, a mi hijo no le gustan las niñas. Tranquila, señora. Él está en un proceso normal de identificarse con sus iguales. Él está como olfateando a sus iguales, porque está conformando su identidad. Eso es necesario. Cuando esta relación ha sido significativa, cuando el papá ha impartido esto sobre su hijo, ha estado a su lado, le ha dado aceptación, aprobación, corrección, importancia, empoderamiento, él ya está preparado a los 13 años, 14 años, en el caso de mi hijo 50 años en adelante, él ya está preparado para conectar con su género contrario. Entonces a los 13 años le dicen, Jonathan, hoy viene Karen. Karen, buenas tardes, siéntese, yo la atiendo.
¿Qué quiere tomar? Y eso habla de un proceso adecuado en casa. Pero estos principios revelados en la Biblia, a veces el enemigo los tiene más claros que la iglesia. El enemigo ha entorpecido esta relación. La maldición que hoy golpea al mundo entero no es la guerra en el Medio Oriente, no es el hambre, no es el conflicto bélico ni la caída de las bolsas de dinero. El conflicto que hoy toca el mundo como nunca antes es la maldición de que los padres abandonaron a sus hijos y como resultado de eso sus hijos se distanciaron de sus padres. Con razón el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. Jesús dijo, a no ser que el Hijo del Hombre venga y encuentre la tierra bajo maldición. Si hoy viniera la tierra está bajo maldición. Una maldición que ha sido resultado de un rompimiento de la relación más significativa para el género humano, su relación padre. Cuando este padre no estuvo, cuando su papá no estuvo, gracias a Dios por Jesucristo que vino a revelar al Padre. Y cuando el Padre revela, usted forma su identidad. Gracias a Jesús que dijo, yo haré volver primeramente. Ese es el orden que me dice la Biblia en Malaquías 4. Primeramente el corazón de los padres hacia los hijos y como resultado de eso, el de los hijos a los padres. ¿Quién nos dio el ejemplo? Dios. Un padre que vio a sus hijos perdidos y a causa de eso envió a Jesús para llamar nuestra atención. Hoy estamos acá porque Él ha restaurado una relación que estaba rota. Él sabe restaurar y reparar lo que está roto. Un aplauso para mis actores, por favor. Tercera condición. ¿Cuáles son las condiciones para que yo pueda disfrutar del placer sexual? Número 1, pacto matrimonial. Número 2, género contrario. Entonces, bueno, tal vez tenía que haber dicho esto, y es que cuando yo no tuve una relación significativa a nivel emocional con el padre de mi mismo género, a los 14 años, a los 15 años, cuando yo empiezo a despertarme eróticamente, estoy buscando el papá que no tuve emocionalmente. Por eso les hablé el primer día de que los faltantes emocionales con el paso del tiempo toman forma erótica. Y que muchas veces, lo digo por experiencia propia, porque yo salí a buscar a un papá que no tuve en casa. Ahora lo tuve presente, pero como un mueble más en casa. Así que cuando yo empecé a despertarme eróticamente, yo tenía un faltante de paternidad. Ese faltante se me erotizó y por eso caí en cuadros de atracción hacia personas de mi mismo género. Y en ese tiempo me podían preguntar, ¿usted nació así? Yo, sí, yo nací así porque desde que me acuerde me atraen personas de mi mismo género. Hoy comprendo por la revelación de la palabra que el homosexual no nace. Una persona con tendencias homosexuales ha sido creada a partir de un entorno, de un ambiente familiar quebrado y que el enemigo ha querido distorsionar el propósito de Dios para su vida. Pero gracias al Señor Jesucristo que cuando Él se revela como Padre en nuestra vida, restaura nuestra identidad y podemos disfrutar del placer sexual conforme al diseño de Dios para nuestra sexualidad. Algunos me preguntan ¿por qué les quedó tan bonito su hijo? Bueno, porque cuando usted vive en santidad, cuando usted vive bajo pureza, todo lo que usted hace le queda bien. Ayer le hablé de dos tipos de autoridad. La autoridad de una vida íntegra. Tal vez no fue mi experiencia, no he sido íntegro, pero sí he sido transformado. Caminé durante muchos años en un diseño de Dios equivocado para mi sexualidad, pero hoy, después de estar al lado de mi esposa por más de 17 años, de tener mi hijo, de tener un llamado ministerial de mostrar las cicatrices a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida, esto no lo cambio por nada. Durante los años en los que estuve confundido en una identidad distorsionada, fui una persona fracasada, una persona frustrada. Aparentemente lo que hoy el mundo nos muestra es gente gay feliz, pero lo tienen que expresar, pero nadie sabe del interior que llevan dentro, de lo difícil que es llegar después de cada fiesta, de cada momento y sentirse tan solo, tan roto y tan quebrado. Y debido al corazón paternal de Dios que experimenta compasión hacia personas rotas, es que Dios está equipando la iglesia para que la iglesia tenga el corazón del Padre.
porque un corazón del Padre jamás inhabilitaría la entrada a una persona que quiere restaurar su corazón. Por eso necesitamos crecer en ese corazón del Padre, porque hemos sido llamados. Recuerde, donde abunda el pecado, debe a sobreabundar la gracia. Y gente allá afuera confundida en su identidad es gente que nunca ha tenido familia. Y la iglesia se constituye en la familia que ellos necesitan. Tercera condición que Dios ha establecido para que yo pueda disfrutar de la relación sexual. Ya les hablé de matrimonio, ya les hablé de género contrario, pero muy importante, puede que usted esté casado con una persona de su género contrario, pero es necesario el amor. Si lo que lo impulsa a usted a sostener relaciones sexuales, esto sería algo más para casados, debe ser amor. ¿Qué es lo contrario del amor? No el odio, como algunos piensan. Lo contrario del amor es la lujuria. El amor es un fruto del espíritu. La lujuria es una obra de la carne. Muchas personas impulsadas a sostener relaciones sexuales no están impulsadas por amor, sino por lujuria. Hay mujeres que se sienten, excúsenme la expresión, la muñeca inflable de sus esposos. Son usadas para satisfacerse. Y es que radica la diferencia entre el amor y la lujuria. El amor dice lo siguiente: yo me voy a sacrificar para que tú seas feliz. En cambio la lujuria dice: yo te voy a usar para yo satisfacerme. El amor siempre estará en la entrega. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo. Así que el amor es, como lo dice 1 Corintios, nunca hará nada indebido. Y acá está un tip para los que están estableciendo una relación de noviazgo: el amor todo lo espera. Quiero terminar con algo porque ya el tiempo se me va. Y es, les cité en Hebreos 13:4 acerca del adulterio y la fornicación. Fornicación, entiéndase como relaciones sexuales antes del matrimonio. Y adulterio, entiéndase como relaciones sexuales por fuera del matrimonio, que son muy dañinas, tan dañinas que afectan una relación matrimonial. Y un adulterio no solamente ocurre cuando el hombre sostiene o cuando la mujer sostiene una relación por fuera en el área sexual, sino Jesús habló incluso que en nuestros pensamientos. Por eso la pornografía es pecado. Algunos no pueden ser libres de la pornografía porque no han tenido una convicción de que la pornografía es un pecado. Jesús dijo: si alguno mira a una mujer de una forma indecorosa, de una forma cargada de lujuria, ya ha pecado. ¿En dónde? En su corazón. No dice que en su cuerpo, dice que en su corazón. Entonces, sencillamente quiero explicar por qué el apóstol Pablo dice que el que se une a una ramera, un mismo cuerpo es con ella. Este ejemplo que les voy a dar nace y es real. Hace algo, como cuando conocí al Señor, 20 y pico de años atrás, yo empecé a leer el libro de Proverbios y me encontré con una porción en el capítulo 5 que dice que bebe el agua de tu propia fuente. Y yo dije: esto debe ser orinoterapia. Esto tiene que ser orinoterapia. Estoy hablando de Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y fui y le pregunté a la persona que me estaba discipulando para aquel entonces y le dije: bueno, yo encontré este versículo, ¿usted me puede explicar? Me dijo: no, eso no tiene nada que ver con orinoterapia. Menos mal. Eso tiene que ver con relación sexual. En la Biblia, cuando se habla de relación sexual, la mujer es un pozo y el hombre es una fuente. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el hombre debe beber agua de su propia fuente. Y cuando usted bebe agua de su propia fuente, pues su sexualidad se mantiene en pureza, en castidad. La castidad no es un asunto solo de la soltería, porque recuerde que la castidad en la soltería me prepara para la fidelidad en el matrimonio. Una persona que se ha cuidado en su corazón de una forma pura en la soltería está preparado para vivir una forma pura en el matrimonio. Pablo lo dijo de esta manera: el que se une a una ramera. Yo quiero que se imagine usted cómo son las aguas de la sexualidad de una ramera. Ahora, no solamente ramera, ramiro también. Es decir, hombre o mujer que hayan ensuciado las aguas de su sexualidad. ¿Cómo estará la sexualidad de una mujer que negocia con sexo?
que trafica con sexo, con una persona promiscua, no puede haber pureza. Eso es tremendo, porque la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Diga conmigo, unirá. Cuando habla de unión, no es una unión temporal como poner un vaso sobre una mesa. Esta unión es temporal. No, la palabra que se utiliza ahí para hablar de unión es lo más parecido a coger una plastilina amarilla y mezclarla con una plastilina azul. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Que queda una sola plastilina de color verde. Pregunta, ¿me puede devolver la azul? ¿Me puede devolver la amarilla? No, porque los dos ya se hicieron uno solo. Entonces, imagínense la implicación del adulterio. Una canita al aire. Algunos psicólogos, sin temor de Dios, cuando la situación de la pareja está crítica a nivel relacional y sexual, dicen, échese una canita al aire. Vaya y tenga relaciones sexuales por fuera de su matrimonio. Y lo que no se da cuenta es que empieza a turbar las aguas del pacto matrimonial. Empieza con su promiscuidad, empieza con su suciedad a turbar las aguas de su sexualidad. Las aguas del pozo de aquella niña que virgen, casta, se cuidó para aquel hombre que ahora viene después de estar con otras mujeres por fuera y empieza a turbar su sexualidad. La pregunta sería, ¿hay alguna esperanza para una persona que ha estado fuera del diseño de Dios? Y por supuesto que si el primer día le dije, Dios es especialista en escribir nuevas y mejores historias. Pensando en eso, yo tuve que hacer un proceso en mi vida porque yo me hice uno solo con personas que no eran parte del diseño de Dios para mi sexualidad. Antes de mi matrimonio, yo tuve que venir al Señor para que Él me purificara. Porque cada vez que usted tiene relaciones sexuales y se hace uno solo, como las plastilinas, con otra persona, usted recibe todo lo que esa persona tiene. A nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel mental. Hay personas que hoy en día se acuestan en matrimonios, él se llama Ramiro, ella se llama Margarita, y cuando están en la cama él se acuerda de Rosa. Se acuestan 3 en la cama, ella, él y su recuerdo, porque no se ha desligado de situaciones de su pasado. Y eso es algo necesario que hacer en cada uno de nosotros, más cuando hay una experiencia sexual tan fuera del orden de Dios. Y me encontré una perla en la Biblia que me ayudó a entender que Dios podía retornarme a la pureza sexual. La virginidad se pierde y no se puede rescatar, pero la castidad es algo que a través del arrepentimiento usted puede recuperar en su vida. Hebreos capítulo 4 versículo 12, un versículo que todos conocemos, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra, y acá está el punto, hasta dividir el alma y el espíritu. Hay algo que puede quitar de mi espíritu y de mi alma aquello que se me pegó a mí por estar fuera del diseño de Dios. ¿Me lo está comprendiendo? La palabra de Dios tiene una propiedad particular y es quitar de mi alma y de mi espíritu aquello que recibí de las otras personas fuera del diseño de Dios para mi vida. Porque cuando uno tiene sexo, une todo su ser. Y Tesalonicenses nos dice que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que usted une. Por eso es necesario, por eso hay personas que al no haber sido desligadas, al no haber sido depuradas por la sangre de Cristo Jesús, no han podido recuperar el diseño pleno de su sexualidad. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Quiero hacer 2 oraciones. Primeramente por aquellos matrimonios que están acá, pidiéndole al Señor que limpie las aguas de su sexualidad en relación a su pasado. Pero también quiero terminar haciendo una segunda oración por todos los solteros que hoy pueden decir, propongo en mi corazón vivir una vida casta delante del Señor. Ahora, esto es como Rápidos y Furiosos o como Indiana Jones, que es de mi época. Esto es como Indiana Jones. Usted primero da el salto y luego sale a la carretera. Usted toma la decisión de hacer un pacto en su corazón con sus ojos, un pacto de vivir para Dios, y luego el poder del Espíritu Santo viene y lo capacita, porque lo que impide a muchos hacer compromisos a este nivel es el temor de fallar, y ese temor es saludable. Pero, ¿sabe? Dios nos ha dado el poder
del Espíritu Santo, para que aquello que nosotros nos sintamos incapaces de hacer por nosotros mismos, Él, que es nuestro ayudador, nos capacita para poder vivir bajo el diseño de Dios. 3 condiciones que Dios ha establecido para que yo pueda disfrutar del placer sexual. Número 1, pacto matrimonial. Número 2, género contrario. Y número 3, amor y no lujuria. Nos ponemos en pie. Lo invito, por favor, para nuestra segunda sesión. Va a ser en el segundo servicio y voy a seguir hablando de principios relacionados con nuestra área sexual y asuntos del corazón. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana. Te quiero bendecir en este día. Quiero darte gracias por tu palabra que alumbra el entendimiento, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Yo quiero que usted, con sus ojos cerrados, físicos, pero con los ojos de su corazón, se acerque al Señor. Acérquese al Señor y tenga un tiempito allí de reconocimiento y confiese su pecado. Señor, yo te pido perdón por mi pecado. Yo te pido perdón, Señor, por los asuntos de mi pasado que todavía me alcanzan, Señor. Yo vengo delante de ti pidiéndote perdón porque no me cuidé para esa persona, Señor. Porque hoy me doy cuenta que necesito desligarme de recuerdos, de situaciones de mi pasado con las que yo me hice uno solo y con las que recibí todo ese componente almático, espiritual de aquella otra persona que nunca fue tu voluntad para mi vida. Señor, yo te pido perdón porque no he vivido castamente. Te pido perdón, Señor, porque no he vivido puramente. Te pido perdón, Señor, y hoy, reconociendo tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Me arrepiento con todo mi corazón y acepto tu perdón. Y así como tú le dijiste a la mujer que fue encontrada en adulterio, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Y sabe que cuando insistimos en pecar, algo peor puede venir. Por eso yo quiero que usted hoy sepa que el pecado no está diseñado para traer algo bueno. Al contrario, el pecado destruye familias, hogares, identidades, relaciones entre padres e hijos. Por eso hoy pídale al Espíritu Santo que le dé una convicción profunda de que usted no puede seguir viviendo su sexualidad como el mundo lo predica, sino que usted tiene que hacer un alto en su camino y poder vivir bajo el diseño de Dios. Por favor, levante sus manos allá y dígale al Señor: Dios, yo quiero vivir bajo tu diseño. Yo quiero hoy pactar con mis ojos, con mis oídos, que nada va a entrar a mi corazón que no sea parte de tu plan para mi vida. Señor, cuida mis ojos con lo que veo, cuida mis conversaciones. Señor, tu palabra dice que sobre toda cosa guardada yo debo guardar mi corazón. Y hoy, Señor, sello esas puertas y las consagro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y por favor, renuncie allí a cualquier tipo de adicción en el área sexual. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a cualquier tendencia homosexual, a cualquier tendencia lésbica, a cualquier tendencia de adulterio, de fornicación en mi vida. Renuncie, bien sea que usted haya tenido esas luchas o no, porque a nivel generacional muchas veces las maletas ancestrales de nuestros antepasados es necesario que confesemos y reconozcamos ese pecado delante del Señor para que nuestras generaciones sean benditas. Rompemos hoy en el nombre de Jesucristo cualquier puerta habilitada al mundo espiritual de las tinieblas en el área sexual. Cierro toda puerta en el nombre de Jesucristo y aplico la sangre de Jesús para sellar ese pacto que con todo mi corazón estoy haciendo en esta mañana. Si usted tiene allí a su esposa, por favor le pido que, tomados de la mano delante del Señor, se presenten. Y Padre, oro para que tú limpies las aguas de la sexualidad de este matrimonio. Limpia, Señor. Señor, muchas veces el adulterio ha pretendido entrar, la infidelidad, la adicción a la pornografía, el involucramiento emocional. Y Padre, yo te pido que la sangre de Cristo Jesús, Señor, pueda mediar en estas parejas y que toda situación del pasado sea llevado a la cruz. Renuncio a seguir trayendo el pasado a mi relación actual, Señor, y pido una unción extra de compasión y de gracia a favor de mi matrimonio hacia mi esposo, hacia mi esposa, en el nombre de Jesús. Padre, quebrantamos todo espíritu que ha querido venir a destruir los matrimonios a través del adulterio, de la infidelidad, de la separación. Rompemos cualquier etiqueta generacional que ha venido para destruir los matrimonios. Y usted como matrimonio va a decir: Señor, hoy una vez más delante de ti reconocemos, Señor, los lineamientos de aquel pacto que hicimos delante de ti. Nos
nos consagramos primeramente a tener una vida de amor y de temor hacia ti, cuidando nuestro corazón y manteniendo una vida saludable, motivada por el amor, Señor. Por eso es que tú, que eres el centro de este matrimonio, que eres un amor que no falla, que no se detiene, sigue empapando mi corazón de amor hacia mi cónyuge, para que el trato que yo le dé sea un trato honroso, respetuoso. Gracias, Señor, por la sanidad que haces en cada matrimonio. Y por último, quisiera orar por aquellos solteros que hoy hacen un pacto de castidad en su corazón, y que usted pueda decir delante del Señor: Dios, aquí estoy, y gracias por tu perdón en esta mañana. Hoy quiero ser bienaventurado y quiero verte. Dígale allí usted como soltero al Señor: mis ojos quieren verte, y por eso hoy propongo en mi corazón vivir una vida casta, vivir una vida pura, vivir una vida en santidad, Señor. Señor, si me he despertado, te pido que en este momento yo pueda dormirme de nuevo en el área erótica. Renuncio a toda pornografía, renuncio a toda adicción, renuncio, Señor, a toda incitación del enemigo para capturarme en esta adicción, Señor, que quiere controlar mi mente y que quiere menoscabar mi capacidad de amar. Y a partir de hoy, Señor, propongo en mi corazón, como lo hizo Daniel, no contaminarme con lo que este mundo me ofrece. Y tú, que con todo tu corazón estás disponiéndote allí delante del Señor, el poder del Espíritu Santo viene ahora sobre ti y te capacita para vivir una vida íntegra a la manera de Dios. Gracias, Señor, en esta mañana. Para ti el honor, la gloria y la alabanza por lo que has venido haciendo y por lo que continuarás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.